Hola, hola, buenas tardes. Vamos a platicar en esta ocasión sobre la comunicación en los procesos penales. La comunicación es entendida también como un proceso en el cual una persona emite un mensaje y la otra es capaz de asignarle un significado. Para la perspectiva de lo que yo quiero tratar el día de hoy, entenderemos este contexto desde el poder de la palabra, es decir, cuando alguien no solamente es capaz de asignarle significado, sino cuando alguien, quien emite el mensaje, es capaz de lograr un objetivo. De ahí entonces que se hable mucho del poder de la palabra o el poder de la comunicación dentro de los sistemas de justicia, porque quien se comunica dentro de un proceso de naturaleza penal siempre pretende algo en particular. Una de las pretensiones más importantes que tienen las partes es convencer al propio juzgador de que la postura, la tesis planteada por una de las partes es en resumen, la verdad sobre los hechos. De ahí que la comunicación entonces juegue un papel sumamente relevante. En todo proceso de comunicación tenemos emisores, receptores, mensajes, canales y contexto. Es importante tener en cuenta estos componentes porque cada uno de ellos tiene características muy especiales que las distinguen, y en esas características nosotros podemos aplicar técnicas para hacer mucho más eficiente la comunicación dentro de los sistemas de justicia. No me voy a referir en esta ocasión a una serie de herramientas que también se utilizan en comunicación para causar, por ejemplo, un impacto personal. Yo no me voy a enfocar en esta dimensión de la comunicación, en la que se habla, por ejemplo, de cómo debe vestirse el abogado, de qué marca debe vestirse el abogado. Algunos abogados los he escuchado decir que incluso llegar en grupo, enviar a toda la firma de abogados a hacer grupo a las audiencias genera un impacto que te podría permitir ganar una decisión judicial. Me parece que descenderíamos muchísimo el nivel de capacidad de los jueces a un tema meramente superficial. Tampoco me voy a enfocar en el tema de la proyección vocal, es decir, en cómo debe de modular la voz el abogado cuando expone. Tampoco me voy a enfocar en la entonación, en el volumen de voz, en la dicción o en aquellas palabras que debe de evitar o aquella fluidez que debería de tener o no tener el abogado. Asimismo, también quedan fuera de estas herramientas que voy a tratar las cuestiones corporales relativas a los ademanes, al contacto visual, el tiempo que debe de durar el cruce de manos, porque algunos abogados consideran que litigar haciendo cierta simbología, cruzando los brazos de determinada manera, les puede lograr un éxito asegurado dentro de este sistema de procesamiento. Me parece que dejamos en un tema de bagatela en la discusión de la comunicación. Lo que yo quiero ofrecer en este video son herramientas pues de mayor contundencia procesal que tienen que ver con cada uno de los componentes de la comunicación y qué características debo considerar en el ámbito procesal. De ahí entonces que voy a empezar a referirme al tema del emisor y receptor, que son, en todo caso, se vuelven fuentes del mensaje que intentamos transmitir dentro del proceso. Cuando hablamos del emisor-receptor, pensamos en la dinámica, por ejemplo, de una audiencia, la dinámica en donde se está desarrollando a lo mejor una práctica de una mediación, en la dinámica donde están sujetos procesales interactuando entre sí, en la que en algunas ocasiones alguno de ellos es emisor y minutos después es receptor. Es decir, hay un diálogo, una interacción de comunicación entre las partes y de las partes hacia el juez
dentro del proceso o entre dos partes que están trabadas en un conflicto y un tercero que intenta ayudarlos a encontrar la solución, como es el caso de los facilitadores o los mediadores. Si estamos hablando de los abogados, sin considerar a las partes principales, si estamos hablando de los abogados, yo consideraría que hay 3 características que debemos tener en cuenta. Capacidad, como el conocimiento, la destreza y el dominio que se tiene, no solamente sobre el estadio procesal en el que se está, sino sobre el manejo de la información. Un abogado que conoce perfectamente su caso puede darle tranquilidad a las personas a las que representa. Por otro lado, también considero que hay otra característica que tiene que ver con la sangre fría que tiene el abogado. Esta capacidad de salir del paso cuando se presenta un imprevisto y que ha hecho que los abogados nos hagamos famosos por tener temple de hierro en las audiencias, aunque eso no quita que en ocasiones tengamos nosotros que enfrentarnos a cuestiones que no teníamos consideradas y para las cuales yo siempre les he invitado a reconocer que no lo sabemos todo y que por tanto el mundo no se va a caer si yo logro decirle a mi contraparte que requiere una precisión. El Código de Procedimientos Penales contempla en diversos estadios procesales y los jueces muchas veces se cercioran de que las partes hayan tenido oportunidad de comprender de qué se trata el acto procesal, de qué se trata la manifestación que ha hecho una de las partes y si requiere de alguna precisión. El tercer elemento tiene que ver un poco con un tema de practicar, que es la fluidez en la comunicación. Al presentarnos frente a un juez en una audiencia a tratar un tema, si yo he tenido oportunidad de hacer un análisis y un desglose de la información, podré organizar las ideas y podré ser fluido en mis exposiciones. Para ello es indispensable entonces, para alcanzar esta fluidez, que yo sepa qué elementos requiero cuando yo tengo uso de la voz y qué no debo de pasar por alto al momento de comunicarme, ¿no? Hay elementos indispensables que yo tengo que contemplar, por ejemplo, cuando voy a hacer una imputación, cuando voy a plantear una pretensión, cuando me voy a oponer a la pretensión, es decir, me voy a resistir a la pretensión de mi contraparte, o cuando voy a armar o a construir un argumento. De ahí que sea indispensable esto como requisito de una de las partes. Sin embargo, cuando hablamos de los medios de prueba, me interesa platicarles que los medios de prueba son también órganos que han tenido la posibilidad de conocimiento de la información, de una información que va a ser llevada al proceso. Son medios de prueba de un hecho que han tenido oportunidad de percibirlo directamente a través de los sentidos o que han tomado conocimiento sobre ese hecho. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que entender es a qué nos vamos a referir con un hecho que ha sido conocido con un medio de prueba. Por un hecho, digamos una mera aproximación, más allá, no es propiamente un concepto, sino una aproximación. Un hecho es un evento que ha transcurrido en el mundo físico, en el mundo material, y que ha sido posible que alguien lo percibiera y que de alguna manera establezcamos nosotros la veracidad o la falsedad sobre ese hecho a partir de la creencia que tenemos del mismo. Dicho con un ejemplo, yo tengo la creencia de que el 21 de marzo de 1808 nació Benito Juárez. Esta es una afirmación que yo hago porque tengo conocimiento de ese hecho. Ahora, para poder probarlo, necesitaría traer aquí un medio de prueba, un documento que permita sostener mi afirmación. Los testigos afirman hechos en los que creen porque los han percibido. Tendrán que expresar las razones por las que creen que ese hecho es de la manera en que lo han dicho. Y aquí entonces tenemos que considerar que el mundo se divide en dos.
Yo siempre divido al mundo en dos cuando explico ciertos temas. Un mundo en el que existen los hechos, que los hechos no se llevan al proceso. Lo que se lleva al proceso son las afirmaciones sobre estos hechos. Así que hay un mundo de los hechos, de aquellos eventos, acontecimientos del mundo material. Y por otro lado está el mundo de lo que pensamos sobre esos hechos, de la forma en que los expresamos. De tal suerte que cuando un testigo llega a un proceso, ha llegado ahí porque él ha expresado su opinión, su visión, su conocimiento, su posición sobre un determinado hecho concreto. Esta teoría, llamada teoría objetivista, intenta decirnos las cosas son como son y no lo que pensamos sobre ellas. Hay una realidad de los hechos que yo no puedo llevar al proceso y que solamente serán verdaderas en la medida que pueda probar lo que pensamos sobre esos hechos, las afirmaciones que tengo sobre ellos. De tal suerte que un hecho será verdadero si las afirmaciones que yo hago sobre esos hechos son verdaderas. También tiene que ver esto que estoy comentando con un principio llamado principio de correspondencia. Cuando un medio de prueba ha advertido un hecho, lo que pretendemos es que eliminemos de él cualquier subjetividad sobre el mismo, ¿no? Estoy tomando consideración de algunos puntos que no quería pasar por alto y lo que tenemos que analizar cuando la fuente de información lo constituyen los medios de prueba son tres aspectos en principio. Digo, hay más, pero el tiempo no me permitiría enfocarme en todos. Tengo que considerar los aspectos de la memoria del medio de prueba. La memoria como esa capacidad de recordación o esa capacidad de recordar que puede tener una persona. De ahí que el análisis sobre el tema de la memoria esté íntimamente conectado con un concepto en comunicación llamado atención versus atención selectiva. Las personas pueden recordar aquello a lo que le pudieron prestar atención. Sin embargo, hay una atención de manera natural. ¿Cómo puedo recordar algo de forma natural? Y cómo puedo recordar algo que me fue inducido. Esto lo vamos a tener en cuenta dependiendo de quién se trata, de quién es el medio de prueba que declara, o si se trata de la víctima, o si se trata del imputado. Un ejemplo muy claro sobre atención selectiva es que las personas tienden a recordar aquello que les permite la clara subsistencia. Una persona podría recordar dónde vive o cómo comer. Sin embargo, quizás en una dinámica donde hay cientos de imágenes pasando a su alrededor mientras va conduciendo su vehículo, sí puede recordar el color del vehículo que se impactó frente a él. Este tema de atención versus atención selectiva lo tenemos que ubicar dentro de los procesos de comunicación para poder atacar la memoria de los testigos. Pero también se utilizan porque los jueces suelen atender información y queremos que la recuerden. Queremos que cuando nosotros hicimos un alegato de apertura, un alegato de clausura, un perfecto interrogatorio, el juez sea capaz de recordar aquello que le dijimos para que lo tenga en consideración. Así que la memoria es una herramienta o es un tema que nosotros tenemos que utilizar para poder explorar y poderle sacar el mayor provecho posible, ya sea que estamos hablando de un medio de prueba, del juez, de mi contraparte. El segundo elemento es la percepción. Si me refiero al medio de prueba, es que el testigo fue capaz de percibir a través de los sentidos un determinado evento que ha ocurrido en la realidad. Sin embargo, esta percepción también es selectiva. Percibimos muchas veces por conveniencia aquello que nos parecía indispensable, importante, lo que teníamos más cerca, aquello que se nos presentó sin ningún tipo de barrera, porque a veces fisiológicamente estamos limitados o psicológicamente estamos limitados para percibir algo. También físicamente estamos limitados para percibir.
Si yo tengo una falla orgánica, es decir, tengo problemas visuales, como ustedes pueden ver, no saben cómo me cambia la realidad el simple hecho de quitarme estos aparatos. Y eso puede hacer la enorme diferencia entre una adecuada percepción y una indebida percepción de una realidad, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de testigos. Cuando hablamos del juzgador, también tenemos que considerar cómo percibe el juzgador la realidad. ¿Basta con que alguien hable y se lo cuente, o habrá necesidad de utilizar apoyos como este material que sirve para ilustrar el hecho que le estamos narrando al juzgador, para hacerlo más comprensible? Y el apoyo de las nuevas tecnologías es algo que muchos de mis colegas expertos en la materia han promovido para apoyar la forma en la que los peritos, por ejemplo, explican sus dictámenes. No basta con que hablen de cifras, números, fórmulas y algunas herramientas que esa ciencia tiene para facilitar el trabajo del perito. Sin embargo, el juzgador no tiene ese mismo conocimiento y necesitamos algunos apoyos que la vuelvan o que lo conviertan en un elemento mucho más visual. En la percepción no solamente hay fallas de naturaleza orgánica que nos afectan como para ir percibiendo el mundo. También hay otros aspectos que pueden jugar, digamos, jugar como una desventaja para el tema de la percepción. Puede ser que yo no tenga ningún problema de una falla orgánica. Sin embargo, hay procesos mentales que son estas barreras psicológicas de las que yo hablaba, procesos mentales que me hacen creer haber visto algo que yo a lo mejor esperaba que ocurriera. A eso se le conoce como un proceso ilusorio. Yo creo haber visto a un familiar que a lo mejor está fallecido, pero como lo extraño tanto, caminando por la calle vi una persona igualita a él y dije, puede ser que no esté muerto, porque lo acabo de ver. Así que esta percepción muchas veces está condicionada con ciertas experiencias sensoriales que pueden hacerme creer y pueden hacer creer que es coherente mi percepción. También están otros procesos en donde generamos ciertas alucinaciones, pero sería un poquito más apoyado en las máximas de la experiencia o ciertas teorías que vamos generando. Entonces hacen que erróneamente tengamos una percepción de algo que en realidad no ocurrió. Si yo veo una persona que se tropieza con algo que está en la calle, y la segunda se tropieza y la tercera se tropieza, de pronto la cuarta o la quinta simplemente se agacharon a amarrarse los zapatos, mi mente me hizo creer que la quinta o la cuarta de la que yo estaba hablando también se cayó, porque una máxima de la experiencia, una teoría que se fue configurando a partir de esa experiencia visual, fue que percibí a alguien que se cae porque todos los anteriores se habían caído. Estos aspectos también los vamos a analizar en los medios de prueba y poderlos mostrar al juzgador para que él sea capaz de comprender que los medios de prueba a veces creen haber percibido los hechos en un determinado sentido y no es así. Con independencia de la percepción y de la memoria, también tenemos problemas con la interpretación sobre la realidad. Alguien puede haber apreciado un gesto, un movimiento con la mano, un sonido, una mirada, una forma de mirar que la persona que percibe le hace suponer que esa mirada, que ese movimiento tiene un significado. Es el típico caso donde los testigos dicen, levantó la mano, o hizo un gesto, o hizo un ademán, que yo inmediatamente dije, y entonces utilizan la frase, dije que lo estaba amenazando, o yo interpreté que quería pelea, o yo presumí
que nos iba a agredir. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en cuanto a emisor o receptor, quién es el que emite, quién es el que recibe. Tenemos que meternos mucho en el tema del estudio de este tipo de ciencias para que nos apoyen en los procesos penales. Cuando hablamos de la comunicación, en cuanto al componente del mensaje, vamos a tener en cuenta que también para el mensaje hay múltiples herramientas. Nos vamos a ir por las herramientas primero de la comunicación. La herramienta fundamental tiene mucho que ver con a quién va dirigido el mensaje. Sin embargo, si aislamos esta consideración, enfocados en el mensaje propiamente, yo creo que una de las herramientas más utilizadas dentro de los sistemas de justicia es el empleo adecuado de la primacía y la inmediatez. ¿En qué consiste la primacía y la inmediatez? La primacía es una afirmación de que lo primero que se dice es lo más importante. Y por ende, verán ustedes que en mucha actividad procesal arrancamos nuestra exposición, nuestra manifestación con una frase, en ocasiones es un lema, que resulta de singular impacto, porque yo lo que quiero es que lo primero que dije, el juez sea capaz de darle el interés que yo requiero. Por otro lado, la inmediatez implica que lo último que se afirma es lo que alguien puede recordar más fácilmente porque fue lo último que se dijo. Si yo pusiera a prueba su capacidad de recuerdo, es posible que recuerden esto último que acabo de decir y no la frase con la que inicié este material. Este tipo de técnicas, la primacía y la inmediatez, es decir, tener en consideración decir lo más importante al principio y también decir lo más importante al final de mi mensaje, se utiliza mucho dentro del proceso penal. ¿En qué casos? Miren, si nosotros nos enfocamos en los interrogatorios, cuando interrogamos tenemos que poner las preguntas más fuertes al principio, más fuertes o más importantes al principio, y las preguntas más fuertes o más importantes al final, como de remate, ¿no? En el inter del interrogatorio irán posiblemente nuestras debilidades. Si yo empiezo haciéndole preguntas a un testigo desde el principio, es posible que el juez piense que eso es un tema bastante delicado o bastante importante. Si en un interrogatorio me preocupa mucho el hecho de que el testigo usa lentes y yo empiezo mi interrogatorio diciéndole, testigo, ¿por qué trae usted esos lentes en la cara? El juez ha advertido que es un tema importante, por eso lo estamos sacando al principio. Y eso nos va a jugar en contra cuando intenten atacar el tema de la percepción del testigo por una falla orgánica, porque no fue capaz de ver con los lentes. El juez lo recordará muy bien porque es algo que se le preguntó desde el principio. En cambio, si nosotros metiéramos la pregunta a la mitad de un interrogatorio, haciéndonos cargo de esto como un factor negativo, pero dándole la oportunidad al testigo de explicar que a pesar de que tiene lentes, él fue capaz de ver el hecho, entonces habremos aminorado el impacto que produce el tema de la falla orgánica. ¿En dónde utilizamos también primacía e inmediatez? En las pretensiones que las partes plantean en cada acto procesal que se desarrolla en una audiencia. Por ejemplo, si yo voy a un control de detención como agente del Ministerio Público, empiezo mi exposición diciendo, solicito que se califique de legal la detención. Posteriormente narro los hechos, narro el derecho, doy mis argumentos apoyado en datos de prueba sobre la existencia de la flagrancia y por qué encuadra dentro de la figura que yo estoy invocando o el supuesto de flagrancia que estoy invocando. Y al final de mi exposición hago un cierre reiterando, esa es una técnica, la reiteración, reiterando, solicito que se califique o lo utilizo a manera de conclusión. Por lo tanto,
se debe de calificar de legal la detención de fulano de tal. Esto implica utilizar primacía e inmediatez. Al principio dije que la calificación de legalidad de la detención debería de ser en mi favor, y al final cierro pidiendo que de nueva cuenta se califique de legal la misma. También lo utilizamos cuando nos oponemos a esta petición. Un poco procesalmente hablando sería la resistencia a la pretensión de la Fiscalía. También utilizamos la misma técnica. Señoría, solicito que no se califique de legal. Narramos hechos, argumentos, datos de prueba y cerramos pidiendo que no se califique de legal. Y así en cada acto procesal donde se piden medidas cautelares, revisión de medidas cautelares, modificación de medidas cautelares, exclusión de pruebas, etcétera, etcétera. Los alegatos es un tema donde es muy recurrente el uso de la primacía y la inmediatez, porque también ahí hacemos este tipo de ejercicios o este tipo de técnicas. Otra de las herramientas que ya había comentado en el mensaje es que es indispensable que los mensajes emitidos a lo largo del proceso estén debidamente soportados con cualquier apoyo visual. En el ámbito de la pedagogía se sabe que los seres humanos aprendemos constantemente de la realidad o de la afirmación de la realidad que nos van informando nuestros congéneres. Yo voy aprendiendo que el día de ayer ocurrió un hecho a partir de que alguien me lo está comentando y que me lo está describiendo. En la medida en la que seamos descriptivos, de tal manera que yo pueda representarme esa realidad en mi cabeza de la mejor manera posible, entonces quien me narra el hecho habrá alcanzado el objetivo comunicacional. En este sentido, se habla de apoyos visuales que se utilizan durante el proceso, que se pueden utilizar, por ejemplo, en un alegato de apertura, en un alegato de clausura, pero muy especialmente me enfocaría en aquellas periciales en donde la ciencia, que de por sí puede resultar compleja para un abogado y para un juez, si nos apoyamos visualmente a través de diapositivas, a través de programas computacionales, lo que vamos a lograr es mejorar el mensaje y mejorar las vías o el canal de comunicación. Recordemos que en el canal de comunicación me estoy refiriendo a si el mensaje es por escrito o si el mensaje se dice de manera oral. Este sistema de justicia le da una enorme relevancia a la característica de oralidad que tiene nuestro sistema. De ahí entonces que resulte crucial que echemos mano de todos los recursos que estén a nuestro alcance para que hagamos las mejores afirmaciones. En materia de expresión oral, dentro de los procesos penales, nos dicen, no se trata simplemente de un acto informativo hacia los jueces. La gran mayoría de los actos, de la dinámica de este sistema, se basa en un principio, que es el principio de contradicción. Siempre frente al planteamiento de una de las partes, estará presente la oposición de la otra. Por lo tanto, no se trata de un mero acto de información, sino es un acto que nos anuncia que se apertura un debate. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público viene a solicitar que se califique de legal la detención, haciéndole el pedido al juez, no es un mero acto de informativo diciéndole al juez, esto es flagrancia, por lo tanto califíqueme de legal la detención, y el juez dice, sí, se la califico. Es el preludio a un debate, porque en ese momento se aperturará el uso de la voz a la contraparte para que pueda controvertir estas afirmaciones que hizo la Fiscalía. De ahí que en cualquier proceso o dinámica comunicacional, la contradicción se ve representada a través de la forma en la que nosotros
razonamos, expresamos nuestras razones o nuestras posiciones. ¿Por qué nosotros creemos que se debe de calificar de legal la detención? Y entonces utilizamos argumentos. Nuestra contraparte, quien ha solicitado exactamente lo contrario, también tendrá que expresar argumentos. En esto consiste el principio de contradicción, que es la dinámica comunicacional y argumentativa en la que se encierran las partes para resolver un acto procesal determinado. Ahora, considerando el contexto, que sería el quinto elemento de un proceso de comunicación, habrá que ver en dónde estamos haciendo estas expresiones. Esto implicaría que si la dinámica se desarrolla por escrito, se la remito al juez, este sería el canal. Lo importante es saber y en dónde me estoy comunicando. Lo hago dentro del proceso penal, lo estoy haciendo en una audiencia, lo estoy haciendo en una entrevista cuando estoy entrevistando a un testigo. Mi proceso de comunicación se está desarrollando en una comparecencia. El contexto es importante para saber la forma en la que vamos a expresar nuestras posiciones. Dos importantes que quiero dejarles el día de hoy es en relación a la pretensión. Todas las partes a lo largo del proceso se van a enfrascar en debates. Por ejemplo, porque uno pide que se califique la detención y el otro no. Uno pide que la persona imputada quede vinculada a un proceso penal y el otro no. Uno pide que quede sujeta a una medida cautelar y otro no. Uno pide que se admitan ciertas pruebas, el otro no. Y así sucesivamente. Uno pide que se encuentre penalmente responsable a alguien y el otro definitivamente no. Bueno, en esta dinámica lo que vamos a tener en consideración es que cada pretensión que hacen las partes, para hacer una pretensión de naturaleza procesal, tiene que estar debidamente integrada. Voy a utilizar el control de detención como el ejemplo de cómo echar mano de los elementos para que esa pretensión simple se convierta en una pretensión jurídico-procesal. Si yo le digo al juzgador, vengo a pedirte que califiques de legal la detención, así, lisa y llanamente, entonces estoy solamente haciendo una petición, un pedido. Quiero que califiques de legal la detención. Para que esta pretensión se convierta en procesal, yo le tengo que acompañar a la petición los siguientes elementos. La causa de pedir, que son los hechos que constituyen o que justifican mi pedido. El día tal, a tal hora, la persona estaba lesionando a la víctima cuando fue advertida por el agente de policía, quien al verlo intenta detenerlo. Sin embargo, el imputado, al ver la presencia policial, abandona el lugar del hecho, comienza a huir, por lo que se inició una persecución a bordo de una patrulla durante 10 minutos, sin interrupción, hasta darle alcance. Al haber narrado los hechos, yo ya di la causa pretendi, mi causa, mi razón por la cual yo pretendo que se califique de legal la detención. Me falta invocar el derecho. En la invocación del derecho yo tengo que señalar cuáles son los artículos del ordenamiento que van a sustentar este pedido. Por ejemplo, el artículo 16 constitucional, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y todos aquellos que directa o indirectamente se relacionen con la detención que se ha practicado. Finalmente, me falta hacer un razonamiento o una serie de argumentos, porque si no sería simplemente un acto de naturaleza informativa. Y sabemos que no lo es el preludio a un debate. De tal suerte que yo tengo que construir argumentos en los que explique por qué razones creo que esos hechos encuadran dentro del supuesto normativo que he señalado. Al dar estos razonamientos, entonces cierro
invocando los datos de prueba que justifican mis afirmaciones y finalmente reiterando mi petición. Reitero que se califique de legal esta detención. Y con eso cierro utilizando la herramienta de primacía e inmediatez que ya comentamos. Mi contraparte se va a oponer y va a tener que utilizar esos mismos pasos. También tiene una petición, pero su petición va en sentido de oponer una resistencia. Por lo tanto, el pedido es un elemento de su resistencia. Señoría, no califique de legal la detención. Va a señalar los hechos por los cuales esa detención considera no es legal. Va a señalar el derecho que le asiste para determinar que no se colmó el supuesto de flagrancia que ha invocado la Fiscalía. Y luego dará los datos y los argumentos por los cuales estima que no se debe de calificar de legal la detención. Y finalmente cerrando con su reiteración. No se deberá calificar de legal esta detención. De esa manera se construyen esta dinámica de contradicción dentro de los procesos. Ahora, para finalizar, solamente invocarles algo que es muy importante, que no quería pasar por alto en esta sesión, que es que hemos utilizado el concepto de argumentos como una de las herramientas eficaces para este sistema. La argumentación nos permite la ordenación y la expresión adecuada de nuestras ideas y además justificar nuestra postura frente a un problema planteado. De tal suerte que no cabe contradicción sin argumento. No podemos hablar de que existe la contradicción sin argumentación. Por ejemplo, si alguien se opone al procedimiento abreviado que está solicitando el imputado y esto fuera la víctima y la víctima dijera, me opongo, solamente está haciendo una manifestación. Puede hacer un pedido, decirle, juez, no concedas el procedimiento abreviado. Pero si no da los argumentos, esto procesalmente no se entiende como una pretensión de una de las partes, sino como una mera manifestación que podrá ser estimada o no por los jueces. Los argumentos se construyen a partir del canal por el cual voy a utilizar o voy a enviar el mensaje. Hay algunas técnicas o algunas propuestas interesantes si yo me voy a expresar a través de lo escrito y algunas técnicas que son mucho más eficaces cuando voy a utilizar la oralidad. Una de las que yo considero, una de las que me parece que son más encomiables, más valiosas para estos sistemas orales, es una argumentación, es un método de argumentación propuesto por Toulmin. En argumentación, Toulmin señala lo siguiente: para que un argumento esté completo, debo de integrarlo con los siguientes componentes. Debo de tener una tesis, una teoría, una postura. Le llamaremos tesis-conclusión, porque de alguna manera la tesis refleja la conclusión a la que arriba una de las partes. Se debe calificar de legal esta detención. Esta es la tesis que trae a colación el agente del Ministerio Público. El segundo componente son las premisas. ¿Por qué se debe de calificar de legal esta detención? Y aquí viene la premisa 1. El imputado estaba lesionando a una persona a las 3 de la mañana. Es visto por el agente de policía mientras era lesionado. El sujeto, al ver la presencia del policía, se da a la fuga o huye del lugar. El policía en ese momento inicia una persecución que concluye a las 3:10 de la mañana, momento en el que sin interrupción de esa persecución logra darle alcance al imputado.
todas estas premisas están sustentando o son la base de esta tesis conclusión que yo acabo de señalar. Ahora, estas premisas no tendrían ningún sentido si no aparece el tercer componente, que son las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Son los datos con los cuales estoy sustentando las premisas. De ahí que resulte importantísimo aquello que en el proceso penal nosotros conocemos como los datos de prueba, los registros, en donde vienen contenidos actos de investigación que informan sobre la realidad o sobre lo que ocurre en el mundo exterior. El informe de policía describirá esto que platiqué, el dicho de la víctima corroborará esa descripción que ha dado el policía. La entrevista a un testigo podría informar o sustentar alguna de estas premisas. Acto seguido, tengo que analizar dos elementos que prácticamente van de la mano, dos componentes de los que habla Toulmin, que es la garantía y el respaldo. La garantía opera a nivel de un cuerpo normativo singular, es decir, es la norma que me determina esta cuestión de valor. Y el respaldo es el contenido o la descripción que tiene la norma. Por ejemplo, la garantía sería el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, que señala cualquier persona puede detener a otra en el momento mismo o inmediatamente después de haber cometido un hecho ilícito. El respaldo es lo que yo describí, la garantía es la norma, el respaldo es lo que acabo de describir. Y un último elemento que se debe de tomar en consideración en materia de argumentación, pero como una técnica para anticiparnos y para alcanzar mucho más rápido la convicción judicial, es el componente llamado excepción o también llamado reserva. Es decir, lo que yo acabo de decir, que cualquier persona puede detener a otra cometiendo un delito inmediatamente después, que una persona puede cometer a otra, digamos como garantía, que una persona puede detener a otra, admite excepciones o admite que esto no siempre ocurra, o que haya una regla general que nos diga cómo debe de ocurrir. De tal manera que, por ejemplo, la propia Constitución nos dice que nadie puede ser detenido a menos que exista una orden de aprehensión. ¿Sí? Esta sería la regla general. ¿Sí? Nadie puede ser detenido si no es mediante una orden de aprehensión. Ahora, ¿cómo identifico la reserva o la excepción en este caso concreto? Con aquellas palabras de a menos que o otra palabra que con excepción de, ¿no? Por ejemplo, una persona debe de ser detenida cuando haya una orden judicial, a menos que esté ante un supuesto de flagrancia. Si yo me anticipo dando de una vez esta reserva o esta excepción, ya le he quitado a mi contraparte, me he anticipado y le he quitado un argumento que tal vez en algún momento hubiese intentado utilizar, que la persona había sido detenida cuando en realidad se requería una orden judicial. Nosotros nos anticipamos diciendo, las personas deben de ser detenidas con orden judicial, es cierto, a menos que estemos en flagrancia. Y de esta manera, entonces armamos un correcto argumento. Lo podemos hacer en cualquier estadio procesal, con cualquier otro acto procesal en el que ocurra la necesidad de un debate. Espero que esta información les haya sido muy útil. Seguiremos hablando de comunicación dentro de los procesos penales. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.